Muy buenas y bendecidas tardes tengan todos y cada uno de ustedes, querido amigo, hermano en Cristo, que nos escuchan, que nos miran a través de su canal de bendición, Maná del Cielo, alimento para tu espíritu. Aleluya. Bienvenidos a su programa Conociendo la Palabra, basada en el texto bíblico de San Juan, capítulo 5, verso 39, en donde dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Muy buenas tardes, les saluda su amigo, su hermano en Cristo, Moisés Hinojosa, y tengo el hermoso privilegio de estar en esta tarde acompañado de mi hermano Manuel Vázquez. Hermano Manuel, muy buenas tardes. Gracias, también el gozo, el privilegio de estar con ustedes, hermano. Gracias, amados televidentes, por permitirnos entrar hasta sus hogares con esta programación de discipulado. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de escudriñar las Escrituras y así mismamente todos juntos podemos conocer más de la palabra, que esto es el propósito de estos programas. Amén. Amén. Hermano Moisés, bueno, ¿qué le iba a decir? Estamos con el tema del pastorado. Y yo creo que, como yo siempre digo y siento que es el ministerio más pesado de los 5 ministerios. Mire qué tan profundo es y qué tanta responsabilidad hay en él, que ya este es nuestro tercer programa, hablando precisamente del pastorado. Sí, wow. Este ya es el tercer programa que estamos hablando del pastorado. Hemos hablado ya efectivamente cómo el Señor llama, ¿verdad? Que el pastorado no viene porque uno se prepare, porque uno recibe un título académico. El pastorado viene porque es un llamado de parte de Dios. Amén. Es un llamado de parte de Dios. Y este llamado no es para cualquiera. Verdaderamente debe de ser una persona que se deje tocar por el Señor, que se deje cambiar su corazón por un corazón que Dios le quiera dar, porque como decía hermano Manuel en los programas anteriores, el pastor es comparándolo como el padre de familia de una familia grande. Depende el miembro, la cantidad de miembros. Efectivamente. Y como dice usted, hermano Moisés, que el pastorado no es para aquel que quiera, que diga yo deseo ser pastor, o yo quiero ser pastor, o yo voy a un instituto para prepararme. Es que solamente el Señor es el que lo llama. Quizás nosotros podemos ir a un instituto, o quizás nuestro deseo es ser pastorado, pero el que decide y el que capacita para los ministerios, ese es el Señor. Mire, tengo una cita bíblica en la cual podemos ver claramente cómo no es que el Señor llame a los preparados, sino que el ejemplo más claro lo vemos en Pablo. Sí. Pablo sabemos que era un hombre preparado, preparado, pero tenía unas enseñanzas un poco legalistas, él sentía que estaba sirviendo a Dios a su manera. Amén. Pero no era la manera en que Dios lo iba a usar, con esa educación, con esa educación que él tenía. Vayamos a Gálatas capítulo... Gracias, Señor. Aleluya. Gálatas capítulo 1, verso 14 al 16. Gálatas capítulo 1. Y el 16. Del 14 al 16, efectivamente. ¿Lo lee, hermano Manuel, por favor? Sí, a ver si me ayudan mis lentes, ¿verdad? ¿Quiere que le ayude? Sí. Okay. Gálatas 1, 14 al 16. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Mira el 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Qué vemos aquí? Vemos a un Pablo que tenía la capacidad, y era un hombre preparado, pero Dios no lo está llamando tanto por la preparación que él ya tenía, sino porque le era necesario usar a Pablo, ese perseguidor de la iglesia, y cambiarle el corazón. Y aquí vemos cómo el Señor lo llama, pero lo va a preparar. Ya vimos programas anteriores el proceso de esta preparación. Amén. Inclusive vemos al mismo Pablo
diciendo que todo lo que él tenía lo tenía por basura. Para agradar a Cristo. Para Jesús. agradar a Cristo Jesús, efectivamente. Y esto lo vemos en Filipenses 3:7. Amén. En Filipenses 3:7 lo dice. Filipenses 3, versículo 7 en adelante. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Wow. Entonces, el llamado no es porque a Dios le interese lo que tenemos nosotros en el conocimiento secular, porque de todas maneras, cuando el Señor nos llama, Él nos empieza a capacitar en Él y para Él. Sí, es lo que yo le iba a decir, hermano Moisés, que uno cree y piensa que uno va a servirle al Señor en esta área o en esta manera, pero Dios, que conoce los corazones, es el que decide y Él es el que nos conoce dónde nosotros podemos servirle mejor al Señor. En este caso vemos muchos puntos claves en la personalidad de Pablo. Número uno, que tenía conocimiento bíblico. Tenía, él como dice, estaba a los pies de Gamaliel. Gamaliel en aquellos tiempos era el mejor, no había otro maestro como Gamaliel. Era respetado por todo Israel porque le conocían que era un erudito, era un conocedor de la palabra. Y allí dice la palabra del Señor que Pablo era contemporáneo era discípulo, era el mejor alumno, de sus estudiantes. Era alumno y era el mejor. Por eso dice la palabra del Señor que Dios ya lo estaba preparando en el conocimiento, porque Pablo iba a necesitar el conocimiento bíblico para la misión que le tenía preparada el Señor Jesucristo. Sin embargo, también la personalidad de Pablo le era necesario a el Señor Jesucristo en su llamamiento, porque era celoso, él peleaba por su fe a capa y espada, y es precisamente que nosotros necesitamos ser como Pablo, de pelear por el Evangelio, de entregarnos al Evangelio como lo hizo Pablo, ¿verdad? Por eso precisamente estábamos diciendo que el Señor Jesucristo al que llama capacita, ¿verdad? Efectivamente. Él no anda buscando a personas capacitadas, porque si nosotros vamos a buscar eso en el Señor, no hay ningún maestro como el Señor. Amén. Y luego vemos también el Pablo en la enseñanza era tremendo. Por ejemplo, mismo Pedro reconoce que dice en una de sus epístolas que muchos le querían a Pablo circuncidar también a los demás, a los demás discípulos. Sin embargo, Pablo peleó la buena batalla contra el judaísmo. Podemos verlo a través de los libros de los Hechos. Sí, el libro de los Hechos también. El libro de los Hechos también. Pero, bueno, hermano Moisés, yo traigo dos citas bíblicas, pero si usted quiere vamos a leer las primeras. Solamente quiero llegar a un punto para comenzar, ¿verdad? Yo sé que las citas bíblicas que usted trae son acerca de responsabilidades del pastor, ¿verdad? Sí, exacto. Pero para poder entender las verdaderas responsabilidades de un pastor, tenemos que entender realmente qué es el pastor. Un pastor no es aquel que va a recibir el llamado, o el llamado de pastor no se obtiene porque uno sienta o anhela que lo merece. No es por merecimiento, no es porque diga, es que yo ya tengo tanto cargo, yo ya tengo aquí tantos años sirviendo, yo ya tengo conocimiento. No es así. Mire, acordemos la cita bíblica y con esto vamos a entender que un pastor es aquel que a pesar de sus debilidades y pecados el Señor lo llama. Y podemos ver en el primer libro de Corintios, primera de Corintios 1, 26 y 27, en donde lo dice bien claramente. 1:26. Primera de Corintios 1, del versículo 26 y versículo 27.
Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Aquí lo que está diciendo es, obsérvense ustedes mismos, observémonos. No somos ninguno de vocación sabios. No hemos sido de vocación estudiados, preparados, según la carne, según lo como nos ven los hombres. Ni hemos sido poderosos, ni hemos sido nobles, o sea, de familias de realeza, ¿verdad? Amén. El 27, si lo que lo necio del mundo, y no era Pablo un necio, bueno, si lo que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, según la carne, porque la carne mide la sabiduría de una manera, pero Dios ve la sabiduría desde su otro punto de vista. ¿Sí? Entonces dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Wow. O sea que no importa si no está capacitada la persona, o si es débil o no tiene conocimiento, el Señor lo capacita. Efectivamente. Y como dice la palabra del Señor aquí, dice, y escogió lo más necio del mundo, o sea, lo más menospreciado, por eso a veces en el cristianismo hay aquellas personas que hacen acepción de persona, porque juzgan según la apariencia, que dicen, aquel hermanito, no, yo fui al instituto, yo tengo mis diplomas, yo tengo mis doctorados. Está bien, o sea, si es un verdadero pastor llamado de parte de Dios, al yo escuchar a una persona hablar así, no sé qué pensar, hermano. Bueno, en realidad es que la sencillez, la humildad es el número uno en el pastor. Entonces, si un pastor no tiene esas cualidades que se requiere como un líder, como un ejemplar, como uno que va enfrente, déjeme decirle que deja mucho de qué hablar, de qué desear, porque un líder tiene que ser como, aquí vamos a leer, tenía las citas bíblicas, que el líder tiene que ser el ejemplo, tiene que llevar el estandarte, tiene que llevar las huellas, el amor como el Señor Jesucristo, tiene que tener esas cualidades del Señor Jesucristo. Amén. Y entre más sepa, qué bueno, gloria a Dios, y entre más títulos, gloria a Dios, pero que los tenga, como dice Pablo, por basura. Sí. Amén. Sí. Porque la humildad, no hay mejor premio, no hay mejor título, amado hermano, que sea la humildad, que sea la mansedumbre que se debe reflejar en el siervo, aquella persona que lleva esas cualidades: paz, mansedumbre, dignidad, amor, templanza. Aquella persona, usted va a impresionar a aquellos, usted va a dar a saber que usted es un siervo de Dios, y muchos vamos a desear ser como usted. Efectivamente. Ese es el propósito. Sí, ese es el sello del pastorado, ¿verdad? Ese es el sello del pastorado. No es el título. No el título. Bueno, qué bueno que pues nosotros conocemos la palabra del Señor y tratamos de enseñar lo mejor que podemos, ¿verdad? La capacidad que el Señor nos ha dado, y la unción del Espíritu Santo que fluya, y que todos nosotros aprendamos de la palabra del Señor cómo comportarnos, cómo hacer, cómo seguir los pasos de la palabra del Señor. Y cuando nosotros sigamos los pasos de la palabra del Señor, nosotros llegaremos mucho, pero muy lejos. Amén. Amados hermanos. ¿Ok? Amén. Okay, Vayamos a lo que tiene, hermano. Entonces yo tengo primeramente, pues el pastorado, ya sabemos que yo creo que no es necesidad de ir a la cita del Salmo 23, que el pastor tiene que llevar a las ovejas al pasto fresco, pasto que puedan ellos desolver por medio de sus cualidades, de sus enseñanzas. El pasto significa la palabra del Señor, la comida. Wow. Número 2, tiene que tener conocimiento de la palabra del Señor para enseñarle, porque como le dijo el Señor Jesucristo a Pedro,
Pedro, apacienta mis ovejas. Una de las cosas de la palabra que dice que apacienta es que nosotros tenemos que tener paciencia a los corderitos, los que empiezan, tanto como a las ovejas. En el siguiente versículo le cambia la versión al Señor Jesucristo a Pedro, le cambia, le dice, pastorea mis ovejas, que es otra clase de ministerio, o sea, otra clase de responsabilidad, de pastorearlas y de tener paciencia y también de amarlas, como el Señor Jesucristo dice que yo soy el buen pastor que doy su vida, soy mi vida por las ovejas. Por las ovejas. Esto lo podemos ver confirmado en otra cita bíblica, lo mismo que usted acaba de decir respecto al Salmo 23, lo podemos ver en el Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 2, Sí. Primera de Pedro 5:2, sí. dice, apacentad la grey de Dios. Voy a empezar del 1, voy a comenzar del 1, y dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, los ancianos refiriéndose a los pastores, ¿verdad? A los líderes. A las personas ya maduras espiritualmente hablando. Sí. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Vamos a dejar ahí. Apacentar aquí significa literalmente alimentar. Claro. Buscar los pastos frescos. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que un pastor debe de ser un predicador de la palabra. Un pastor debe de ser esta persona que se alimenta primeramente él mismo de la palabra para poder dar alimento a las ovejas. Las ovejas están inquietas, las ovejas están hambrientas. Amén. Hay que apacentarlas, hay que darles ese alimento espiritual, fresco, sano. Otras de las cosas que las ovejas piden siempre algo nuevo, algo que les llame la atención, algo que digamos por ahí decirlo, una enseñanza desde otro punto de vista, desde otro ángulo, que enriquezca su conocimiento. Esa es la responsabilidad del pastor, que dé buenas enseñanzas y que, como le dijo Pablo a Timoteo, que trace la palabra bien. O sea, que no es nomás abrir la Biblia y decir, bueno, Señor, lo que tú quieras, lo que voy a... Donde abra la Biblia y nada de eso. Es primeramente dirección del Señor para ver y pedirle la dirección según la necesidad del pueblo. Porque entre muchas ovejas puede haber alguna oveja herida, entonces Dios le va a revelar al pastor cuál es la necesidad de esa oveja. Efectivamente. ¿Amén? Aquí en esta primera parte del versículo 2, en donde vemos apacentar a la grey, o sea, apacentar al rebaño, vemos que entonces el pastor debe de ser una persona capacitada para predicar la palabra, Así pero es. también para enseñarla. Sí. Aquí cabe señalar un punto bien importante, que todo pastor debe de ser un maestro. Pero no todo maestro es un pastor. Un pastor. Así es. Bueno, es como repito, ¿verdad? Que el pastorado es tremendo. Tiene que tener muchas cualidades, tiene que tener mucha responsabilidad, tiene que ser maestro, tiene que ser evangelista, tiene que ser apóstol, tiene que ser profeta, tiene que tener todas las cualidades que el pastorado pueda. es uno de los 5 ministerios que puede tenerlos todos en uno solo. Sí, pues sí. Bueno, al menos si no los tienes, son necesarios. Son necesarios, efectivamente. Sí, porque un pastor que no está capacitado plenamente va a tener dificultades a través del pastorado, porque allí es donde nosotros podemos ver las iglesias. ¿Cuál es la iglesia que tiene miembros? Porque es como un restaurante. Yo veo un restaurante que siempre está en la línea para llegar y digo, wow, pues, ¿qué darán allí? ¿La darán gratis o estará muy sabroso o estará muy barato? Pero es que las personas saben
saben buscar dónde es buen alimento. Efectivamente, Amén. efectivamente. Y muchas veces también el alimento y la atención tiene que ir de la mano. Tiene que ir los dos. Entonces, es semejante a esto, que nosotros podemos ver que entre mejor la enseñanza esté en la iglesia, más crecimiento y más ovejas van a estar comiendo. Y van a estar Y van a estar tranquilas y felices. Y amén. felices. Aleluya. Ahora dice el mismo versículo 2, hay una coma y luego dice, cuidando de ella, cuidando de la grey, o sea, cuidando del rebaño. Esa es una segunda responsabilidad. Sí, sí. Alimentarlas, segunda responsabilidad, cuidar de ellas. Sí. Y miren, dicen, ¿de qué manera hay que cuidar de ellas? No por fuerza, sino voluntariamente. Ok, ahí me interesa que nosotros hagamos un poquito más de comentario, Ok. porque a eso se refiere que hay muchos pastores, y eso lo dice la palabra del Señor, que son muy autoritarios. Entonces aquí dice la palabra del Señor que así no, que es voluntario. O sea, mire, cuando el pastor tiene la unción del Señor, cuando el pastor tiene la gracia de Dios, solamente con una palabra que él diga y las ovejas obedecen. No necesitan golpearla, no necesitan decirle tienes que hacer esto, no necesitan forzarlos tampoco, no, solitos. Y después no vamos a alcanzar a ver esta cita bíblica que tengo cuando Moisés iba a hacer el tabernáculo que necesitaba Una ofrenda voluntaria. Vamos a ver después cómo el pueblo voluntariamente llevaba. Tuvo que decir Moisés ya. Sí, ahí es otra enseñanza, ¿eh? Cuando dice Moisés ya no paren, ahí es una enseñanza muy tremenda. Pero yo creo que lo vamos a ver en el siguiente programa, porque ahorita estamos muy interesados en el desarrollo, en el carácter, en el cuidado. Entonces, el pastor también tiene que tener la capacidad de observar, de discernir lo que necesita el pueblo, porque muchas veces el pueblo necesita mensajes de exhortación, a veces necesita el pueblo mensajes de consolación, a veces necesita la iglesia mensajes de restauración. A veces la iglesia está decayendo y necesita inyectarle fe. Necesita otra vez, como se dice por allí, levantar el altar. Tenemos que levantar el altar caído. O sea que necesitamos empezar a reestructurar nuestra vida espiritual. Y eso es muy importante, cómo adorar a Dios. ¿Por qué alabar a Dios? ¿Por qué venimos a la iglesia? No es un centro de recreación, no es un centro nada más porque ya somos cristianos y es un ritual, o es porque no tengo a dónde más ir. No, es más profundo la enseñanza de cómo acercarse a Dios y cómo adorarlo y cómo bendecir a Dios por lo que Él nos ha dado. Muchas cosas. Mire, estamos hablando de las responsabilidades del pastor en cuanto a ofrecer buen alimento a las ovejas, pero también hay que tomar lo nuestro desde el punto de vista de las ovejas. Oh, sí. Y también la palabra exhorta a las ovejas. Sí. También las ovejas tenemos responsabilidad. Sí. Y hay una responsabilidad bien grande respecto a las ovejas en cuanto a no contaminar el alimento que las otras ovejas van a comer. Precisamente tengo aquí yo la responsabilidad del pastor hacia la oveja, y después vamos a ver la responsabilidad de la oveja hacia el pastor, porque aquí nadie se va. No es que ya, yo soy oveja, no soy pastor, me voy a relajar. No, en la iglesia los dos tienen que tener comunidad, los dos tienen que tener responsabilidades, tanto el pastor con las ovejas como la oveja con el pastor. Y cuando hay una armonía, cuando hay una obediencia
de mutuamente, del pastor hacia la oveja, de la oveja hacia el pastor, esa iglesia va a crecer, va a florecer como no se da una idea. Es tremendo. ¿Okay? Bueno, estamos viendo las responsabilidades del pastor, que debes tener conocimiento de la palabra del Señor y también tiene que atender cualquier necesidad. Muchas veces, a veces son consejería, necesita la oveja consejo y entonces hay que también dar consejo de acuerdo a la palabra del Señor, no conforme a nuestro pensamiento, a lo que yo pienso o creo. No, siempre la palabra del Señor tiene que guiarnos acerca de dar un consejo, porque muchas veces Salomón se encontró en un momento crítico con aquellas dos mujeres, ¿se acuerda? Sí. Entonces vinieron las dos mujeres con un problemita y Salomón, ¿qué es lo que hizo? Bueno, wow, pues ¿cómo le hago aquí? Bueno, pues él pidió sabiduría al Señor y dijo, bueno, aquí se va a hacer así, y entonces salió la verdad. Y salió la verdad. La que era madre del niño gritó, dijo, no, mejor dénselo a la otra. Mejor dénselo a la otra. Ese es el amor de madre. Entonces, es sabio Salomón. Por eso dice la palabra del Señor que el sabio Salomón. Entonces digo, esa es la madre. Miren, aún desde el Antiguo Testamento, el Señor nos habla de cómo la persona con el llamado a pastorado tiene la responsabilidad de cuidar a las ovejas. Como decía hermano Manuel, a veces es a través de la consejería. Muchas veces, tristemente, vemos a veces hermanos, ovejas golpeadas. Cuando hablamos de ovejas, aquí estamos hablando desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? Sí, Nos referimos a gente, miembros de la iglesia. Vemos a gente que ha sido maltratada en otros lugares. Llegamos y llegan a nuestra congregación y a veces tristemente, más que el pastor llegue a atenderlas, a cuidarlas, a curar sus heridas. Parte de la atención es esa. Sí. Sí. Y mire lo que dice el Señor, lo dice a través del profeta Ezequiel, en Ezequiel 34, Ezequiel 34, versículo 4 y versículo 5. Dice, no fortalecisteis las débiles, ni curaste las enfermas, no vendaste la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y el versículo 5, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Wow. Allí es la enseñanza del pastor hacia la oveja, y también la comprensión, porque vamos a poner un ejemplo. Digamos que está una congregación y el pastor está allí predicando, está enseñando, pero de repente pues viene una oveja nueva y entra, y como es oveja, pues ya ella conoce del Señor y viene y adora, pero entonces después de que termine lo que está haciendo el pastor de sus actividades, tiene la responsabilidad que ir y presentarse y ofrecerle la ayuda, y quizás viene, como dice la palabra del Señor, viene herida, viene quebrada, uno nunca sabe. Entonces es la atención que el pastor tiene que dar hacia la oveja. ¿Qué te pasa? Bienvenida y todo eso, y hacerle algunas preguntas y hacerlo sentir que es bienvenido. Que está en un lugar en donde va a ser ayudado. Amén. Y otra de las cosas es que la atención del pastor hacia las ovejas cuando están saliendo a despedirlas, y si algún problema tiene, pues llámeme, no importa qué horas. Y no nomás eso, también hay otra clase de incidentes, podemos decir, dentro de las iglesias, que los pastores son muy autoritarios y hasta las corren y les dicen, si no está a gusto aquí en la iglesia, vaya, están las puertas. Eso nunca se hace, porque eso es como no le importa a las ovejas. El pastor va a dar por cada una de las ovejas, va a dar. Así es que, ¿cómo decir?
esta misma enseñanza del pastorado. Tenemos otras cosas más que hablar respecto a lo que estamos hablando de las responsabilidades del pastor hacia las ovejas. Vamos a dar unos poquitos, como le dicen por ahí, otros poquitos tips. En el bosquejo se llama aplicaciones, ¿verdad? Tenemos otras aplicaciones aquí, otros tópicos que vamos a terminar quizás en este programa, las responsabilidades del pastor hacia la oveja. Amén. Y quizás en el siguiente vamos a ver lo contrario, la responsabilidad de las ovejas hacia el pastor. Porque ¿verdad? si pensamos que nos estamos librando, no. No es así. Así ok, hermano Manuel, usted diríjame las citas sí, y continuemos. Tenemos aquí 1 Timoteo del 4, capítulo 4 del 6 al 16. Y vamos a leerlo muy cuidadosamente porque estamos hablando de una personalidad del pastorado. Una persona que tiene que tener estas cualidades que dice la palabra del Señor. Y si nosotros somos pastores, pero no tenemos estas cualidades, tenemos que buscarlas a través de la oración. 1 de Timoteo 4, del 6 al 16. Amén. Amén. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutriendo con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa esta de vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Wow. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Wow. O sea que prácticamente esta es la responsabilidad personal de un pastor. Número 1, tiene que enseñar, tiene que exhortar. Y como dice la palabra del Señor, nadie tenga en poco tu juventud. O sea que puede ser un pastor jovencito, pero una cosa sí tiene que ser casado, tiene que ser marido de una sola mujer. O sea que yo veo a veces un error en la iglesia cristiana, que hay pastores solteros y esos no califican de acuerdo a la palabra del Señor. O sea, puede ser evangelista, porque cuando un evangelista sale, pues es más fácil salir, como dicen, yo soy soltero, pues yo voy y lo que sea, pero un pastor casado, hay mucha responsabilidad de su familia primero, que no estoy diciendo que no puede ser evangelista, sí puede ser evangelista, pero es mejor que el pastor sea casado de una sola mujer. ¿Por qué? Porque en la iglesia se necesita la ayuda idónea. Es como el padre de familia que estábamos hablando. Un pastor es como padre de familia. O sea, no nomás es el padre, también está la madre. Muchas veces hay padres que están ausentes de la casa, uh-huh, y se van por días por
por el trabajo. Entonces, quien está al pendiente es la mujer, la esposa. Entonces, cuando viene el marido, viene y ya le dice, no, fíjate que pasó esto y eso y lo otro. Y él pues toma su decisión a su criterio, pero no es lo mismo a que él hubiera visto el problema allí. Quizás él hubiera podido hacer otra clase de decisión, porque es mejor ver, cuando uno está viendo el problema, uno puede decidir más acertadamente que no estando viendo ahí. Eso es tremendo, hermano Manuel. Sí, amén. Y aquí también dice que ninguno tenga en poca tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, o sea, que sabe la palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Esas 4 cualidades tiene que tener el pastor que se reflejen como un siervo de Dios. Sí. Y lo último que quiero aclarar aquí, hermano Moisés, que el pastor entre más sepa, tiene que ser más humilde. Entre más sepa, como dijo Juan el Bautista, entre más que el Señor Jesucristo crezca y que yo me. Aleluya. Efectivamente, así debe ser. Tu cita. No, es hablando respecto a lo mismo que acabamos de leer de Primera de Timoteo. Es que realmente aquí hay bastante. Sí, hay bastante material. Hay bastante material y aquí prácticamente está todo lo indispensable para ser un verdadero ministro. Y sabe que es precisamente que es necesario dar las clases de discipulado en las iglesias, porque ahorita estamos, como quien dice, pues a la carrerita, ¿no? Por el tiempo, pero como aquí vemos este capítulo 4 de 1 Timoteo está lleno, está enriquecido. Es por eso que yo me quedo, hay tanto que decir, pero poco tiempo. Sí. Hay una palabra que me impactó y es precisamente en el versículo 6, en donde dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Amén. O sea, que para poder entender esto, vamos a comenzar del versículo 1. Así es. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Wow. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ahora ya viene el 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. En otras palabras, requisito indispensable. Indispensable es algo que no puedes dejar afuera si quieres ser un verdadero ministro del Señor Jesucristo, es enseñar la sana doctrina. Y como dice la palabra del Señor aquí, porque muchos en los posteriores tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y aquí podemos ver las doctrinas que se han levantado en estos tiempos, que no son de Dios. La prosperidad. Aquí también vemos que dice la palabra del Señor que les prohibirán casarse. Hay una iglesia, una religión que los dirigentes no son casados, pero dice la palabra del Señor que les prohibirán casarse. Mandarán de obtenerse de alimentos que Dios creó, o sea que son doctrinas de demonios, doctrinas de hombres. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado y enseñar. Por eso nosotros quisiéramos, amados televidentes, que usted agarrara una clase de discipulado, porque estas enseñanzas son tremendamente, ahorita nosotros las estamos dando, pues se puede decir a la ligera, pero profundamente aquí hay doctrinas que tienen que enseñarse
paulativamente, despacito, para poderlo desglosar, para poderlo saborear, para poderlo entender paso a paso. Pero bueno, ojalá que tengamos nosotros la oportunidad más adelante de deslojar toda esta palabra del Señor que está en Timoteo, más bien los requisitos de los pastores. Sí, dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Entonces es necesario que el ministro, que el pastor se alimente. Sí, es necesario que el pastor siempre esté aprendiendo Entonces algo siempre para que enseñar. está en la lectura de Sí, la palabra, en siempre, la comunión del Espíritu Santo. Porque de todas maneras, la palabra del Señor es fuente inagotable. Que usted, amado hermano, se puede ir de este mundo, puede partir con el Señor y nunca va a terminar de leer la palabra o de preparar mensajes de la palabra. Nunca vamos a terminar, la palabra es inagotable. Aunque del mismo sermón el Señor le puede dar otra enseñanza, otra unción, y que de un mismo versículo pueden salir 20 o 30 mensajes. Sí, amén. Es tremendo. Sí, o sea, la enseñanza es enriquecida a través de la revelación del Espíritu Santo. Tenemos otra en Tito 2, capítulo 2, el siguiente. Tito 2. Yo no me quería salir de ahí. ¿O no quería salirse? Pero usted tiene razón. No, pues sí, es que no se puede. ¿Sabe por qué no me quería salir? Porque Hay mucha enseñanza, hay mucha enseñanza, sí, hay mucha enseñanza. Pero pues esperamos que todos leamos en casita, y cuando tengamos tiempo, o sea, ahorita si va a ser tiempo de su servicio, tiene que ir a su servicio. Pero cuando usted tenga tiempo en casita, otra vez, lea la palabra del Señor donde estamos leyendo ahorita, y el Señor le va a revelar grandes cosas. Amén. Tenemos Tito capítulo 2, versículo del 1 al 10. Amén. Tito capítulo 2, del 1 al 10. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y ahí está. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Requisitos para un anciano. Y podemos ver casi los mismos requisitos para el pastor. Casi lo mismo. O sea que no porque es anciano, porque es diácono va a tener diferencia. Tiene que tener las mismas cualidades. El pastor es el que está al frente de los ancianos. ¿Sí? Y el pastor, si el anciano tiene que tener estos requisitos, lógicamente es porque el pastor está enseñando esos requisitos. Entonces la iglesia tiene que en sí ser una secuencia, ¿verdad? Y todos tener conocimiento de lo que estamos hablando. Como dijo Pablo, serse imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces ahí va, amén. ¿verdad? Amén. Versículo 3. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos en que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. ¡Wow! ¡Qué preciosa palabra! Esta es la que transforma el corazón del siervo del Señor, y no nomás del siervo del Señor, del anciano, de las ancianas, de las jóvenes, de toda la iglesia. Amén. O sea que cuando nosotros estamos aprendiendo la palabra del Señor, pero no nomás somos oidores, no nomás la leemos, sino tenemos que ponerla por práctica. Entonces, cuando uno
la pone por práctica es cuando empieza a florecer. Porque cuando uno escucha, lee la palabra del Señor, pero no la pone en práctica, es como usted una semilla, pero no la siembra. Entonces un frijol puesto allí en la mesa, allí va a estar siempre. Pero si usted lo siembra y le toma la tierra, a los 4 o 5 días ya va a florecer. Así es lo mismo la palabra del Señor, cuando nosotros lo ponemos por obra, estos mandamientos de la palabra del Señor, estas cualidades que estamos leyendo van a florecer en nuestra vida. Mire, una de la importancia que está hablando hermano Manuel, que dice que es necesario que lo que hablemos lo digamos, es precisamente para evitar lo que dice el versículo 8. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Y se acuerda el comentario que hicimos en uno de los programas que nuestra vida tiene que ir de mano a la fe, porque si vamos a la marqueta o si vamos al trabajo y nos portamos diferente, van a decir, no, para ser como él, ¿verdad? Entonces es lo que estamos hablando, que por medio de la palabra del Señor, de nuestro testimonio y de lo que nosotros hablamos y practicamos, el enemigo no va a tener nada de qué hablar. Y así es como la iglesia cristiana es la que debe crecer, debe florecer, que el diablo salga avergonzado de una por otra, ¿verdad? Y tristemente a veces porque no van de acuerdo nuestras acciones con lo que hablamos, los que salimos avergonzados somos nosotros. Así es. Yo pues he visto muchas cosas, en la calle, y pues a veces me da tristeza porque en realidad uno sabe que pues conoce uno personas cristianas, aunque uno no se congrega en la misma iglesia, pero conoce uno que son conocedores y sin embargo por boca de un amigo de ellos sabe, dice, oye, es también de verdad iglesia o es lo mismo. Entonces todo esto que nosotros estamos leyendo ahorita es para cada uno de nosotros, no nada más para el pastor, para cada uno de nosotros, hablando desde los líderes. Los ancianos aquí son nombrados, los líderes son nombrados como ancianos aquí, pero no nomás los ancianos, también las hermanas, las ancianas, las que tienen mayor, las que tienen más años, más experiencia, tienen que darle consejo a las nuevecitas. Por ejemplo, una pareja que se acaban de casar, entonces ahí hay que aconsejarlos, que ayudarlos, aunque nosotros podemos humanamente decir y hablar lo mejor, pero no hay mejor escuela que la del Señor, la del Espíritu Santo, ¿verdad? Así es que, pues bueno, hermano Moisés, estamos llegando a lo último, a la etapa más culminante, que viene siendo el llamamiento a recibir al Señor Jesucristo. Y hay muchas maneras de recibir al Señor Jesucristo. Muchas veces las personas no entienden qué es recibir al Señor Jesucristo o aceptar al Señor Jesucristo, y eso tenemos que corregirlo también. No es aceptar, no es recibir al Señor Jesucristo, simple y sencillamente es darle el evangelio que en el Señor hay perdón de pecados. Bueno, hermano Moisés. Pues querido amigo, tú que te encuentras atrás de estas cámaras que nos estás viendo, déjame decirte que no es coincidencia que el Señor haya puesto, que haya prendido el televisor en esta hora, en este preciso momento. Pero el Evangelio, que significa buenas nuevas, noticias buenas, eso es lo que en esta tarde nosotros traemos para ti. Hay una buena noticia. A lo mejor hasta este momento solo has recibido reproches, quejas, o a lo mejor el problema que tienes, lo único que has recibido de las personas es te lo dije, te lo advertí, ahora ¿qué vas a hacer? Pues en esta tarde tenemos una buena noticia para ti, que en Jesús hay solución para tus problemas, que con Jesús en tu vida los problemas no se van a terminar, pero van a ser más fáciles, porque ahora tus problemas los va a llevar Jesús y Él te va a ayudar a salir adelante. Amén. Lo único que tienes que hacer en esta hora es pedirle a Dios que tome tu vida en sus brazos. Entrégate al Señor, abre tu corazón, dile, Señor Jesús, en esta hora yo abro mi corazón, por favor, entra en él, sé parte de mi vida, quiero entregar mi voluntad total a ti,
quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque quiero ser diferente, Señor. Ya lo he intentado todo y no encuentro salida, pero he escuchado que tú eres la solución y quiero darme la oportunidad, Señor. Creo en ti, confío en ti y quiero darme la oportunidad de conocerte. Por favor, recíbeme en tus brazos. Me entrego a ti. Gracias, Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, para aquellas personas que no entienden qué es aceptar al Señor o qué es recibir al Señor, es pídele que tú quieres cambiar tu vida. O sea, el ser humano nunca se va a poder cambiar solo, por sí solo. No, necesita ir al Creador. Es como un carro que choca y que sale inservible. El carro no se va a poder arreglar solo. Tiene que llevarlo al taller donde lo van a reparar y lo va a salir después como nuevo. Pues así es la entrega de tu vida al Señor. Es una vida nueva. Dice la palabra del Señor que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es una nueva vida en Cristo Jesús. Eso es el nacimiento que habla en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Nacer de nuevo es una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. ¿Nos despedimos? Amén. Bueno, Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la la comunión comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Hasta luego. Hasta la Dios les bendiga. próxima. Amados pastores y ministerios, les saluda su amiga y hermana Lupita Hernández. Y hoy quiero invitarles a que se unan a la gran familia de Maná del Cielo TV. Juntos podemos expandir el reino de Dios a través de estos medios de comunicación. Llámanos para más información al 626-765-6026. Que el Señor les bendiga. Proclamemos juntos el reino de Dios, predicando y compartiendo el evangelio de las buenas nuevas a toda Latinoamérica y Centroamérica y a cualquier parte del mundo a través de nuestras plataformas en las redes sociales. Maná del Cielo, con el firme propósito de establecer el reino de Dios. Maná del Cielo, alimento para tu espíritu. ¿Eres ateo? Definitivamente soy ateo. ¿Por qué eres ateo? ¿Por qué soy ateo? Porque no hay Dios. El ateísmo asume que puedes refutar la existencia de un Dios. Agnóstico es un término más correcto, pero yo soy atea. ¿Eres ateo? Sí, lo soy, sí. Entonces no eres ateo. No ¿Lo soy. dudas a causa de la evolución? Sí. ¿Crees en la evolución? Sí, por supuesto que creo. Lo que Darwin mostró en su trabajo sobre evolución en selección natural es que no necesitamos invocar ninguna fuerza supernatural o poder para demostrar el desarrollo de la vida a través del tiempo en la Tierra. El proceso que aún está es observable en el mundo de hoy. ¿Piensas que es una creencia? Creo que es un hecho. Hay mucha evidencia como para ignorar. ¿Cuándo comenzaste a creer?